Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Actores del Turismo. Les cuento que en esta semana que pasó estuvimos con actores del turismo dando charlas en la provincia de Catamarca. Nos llamaron y ahí fuimos a dos lugares, uno San José y otro Santa María. Realmente hablar de lo que son los atractivos, los productos turísticos, a entusiasmar en estos momentos. Por eso que estamos a disposición de ustedes. Cuando quieran que vayamos a alguna localidad, se comunican con la producción y ahí estamos nosotros al lado de la gente que quiere interiorizarse sobre todo lo que es el turismo y más en esta época que estoy totalmente convencido que nos va a venir muy bien. Tendremos la visita de un amigo, el intendente de Villa General Belgrano, Sergio Favot. Por supuesto, toda la actualidad de Destinos Córdoba y lo que tiene que ver con la capacitación con la licenciada Silvia Patricia Ramallo. ¿Qué tal si pasamos a la entrevista? Sergio Favot, intendente municipal de Villa General Belgrano. Lugar de nacimiento, Villa General Belgrano. Él es un actor del turismo. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Sos un actor importante del turismo y por eso estás con nosotros. Bueno, un gusto para mí también en lo personal y para Villa General Belgrano, ¿no? Porque en realidad representamos una localidad turística, un destino turístico y es eso lo que nos gusta hacer, ¿no? Exacto. Hemos nacido en esa circunstancia, lo llamamos como en el ADN, ¿no? Uno cuando vive y nace en un lugar turístico, nace como hacia afuera, ¿no? Brindándose, abriéndose. Así que bueno, es lo que sabemos hacer, ¿no? Nuestros partidos. Pero vos sos intendente de una ciudad turística. Así es. Sí. O sea, nosotros giramos en torno al turismo, actores del turismo, y yo creo que el intendente de una ciudad turística tiene que tener otra visión, ¿no? Porque generalmente la mayoría de los intendentes que no son turísticos le muestran su ciudad a su gente. Uh-huh. Vos le mostrás la ciudad a tu gente y a todos los que te visitan. Sí, realmente esto es un desafío, ¿no? Porque siempre atrás de todo destino turístico hay una comunidad. Cuando no hay comunidad, es muy difícil expresar Claro, ¿qué vas a mostrar? Ese destino turístico, ¿no? Primero estuvo este cambio cultural, que era pasar de una cultura de la colonia, con el rancho típico de las sierras de paja y adobe, después la influencia del periodo colonial, con la teja clásica, teja colonial, las galerías, a pasar a una casa bernesa, con tejados muy amplios, con retiros. Bueno, todo eso se empieza a transformar en norma en el año 74, ese consejo de la democracia del 73, sí, 76, sí. Esos pocos años que tuvimos, permitieron que se lleve a norma todo eso. Y de ahí en adelante, todos fuimos mejorando, los que nos tocó estar en el Estado, en la MUNI, fuimos mejorando. Pero más allá de eso, hay como un consenso, ¿no? De la sociedad de la villa en que eso sea así. Como una política de Estado. Más allá que esté la norma, ¿no? Todos respetamos la norma, sabemos que los argentinos somos bastante anómicos en términos de Carlos Nino, este pensador, sí, que nos planteó claramente este eje. Y bueno, la villa ha caminado sobre eso, ¿no? Más allá del matiz que le da cada gestión, cada miembro de instituciones, ¿no? Pero esa ha sido la clave de la villa, ha ido siempre en esa línea. Y muy ligado a este perfil centroeuropeo que tiene que ver con la inmigración, ¿no? Yo estudié en un colegio alemán, por ejemplo, porque era el colegio que había y mi padre lo había hecho en el primer colegio alemán, pero nosotros aprendimos el idioma y cuando vos aprendes el idioma, aprendes la cultura. Y cuando aprendes la cultura empezás a valorar cosas de tu propia cultura, de la cultura de origen y también de esta cultura. Claro, lo comparás, de esta, ¿no? Cultura más cosmopolita y vas tomando cosas, ¿no? Y la villa ha tomado mucho de estas culturas que tienen
en las reglas de juego clara una base de sustentación, ¿no? La villa ofrece eso, ¿no? Reglas de juego claras en un sinnúmero de cuestiones, que siempre cuesta mucho sostenerlas. Vos sabés que el control en los municipios, en el Estado, siempre es un lado débil, pero lo interesante es que ya está asumido por la sociedad, entonces todos lo cuidamos, lo preservamos, y eso, bueno, tiene un círculo virtuoso, ¿no? Eso a vos, porque en sí te podría llegar a limitar en grandes obras, ¿no? O sea, te limita o te marca el camino, porque en sí las mismas ordenanzas han marcado el camino. ¿Me entendés lo que digo? Somos, ¿no? O sea, bastante, entre comillas, jodidos, ¿no? En ese punto. Eso. Y mucha justamente. gente nos dice, che, invertir acá es difícil. Y nosotros decimos, no, estamos cuidando que tu inversión sea viable. Perfecto, es así. Y en eso somos muy claros, ¿no? Y tenemos charlas, conversaciones con los inversores muy claros, a punto tal que ya el inversor busca primero la información, la indaga y después viene por las dudas. Claro, el éxito. Por las dudas que le quedan de esa información, claro. ¿No? A buscar eso. El éxito futuro es esto. Es esto, ¿no? Incluso tenemos un trabajo que es muy interesante, que lo elaboró nuestro equipo técnico, ahí con Pablo Esgubini, que es un licenciado en turismo. Es un dato que no es menor, ¿no? Un amigo que ha venido varias veces al programa. Me dicen los chicos de la producción, él también me ha contado. Sí, pero digo, sí. ¿Por qué? Porque el turismo tiene mucho de investigación. Digo, hay una tarea, más allá de la experiencia, de la práctica, que es fundamental. Hay que anotar las experiencias. Hay que tener una visión clara del contexto y de lo que está pasando y de las megatendencias en el mundo, en todos los niveles, porque eso es lo que permite que vos te anticipes, ¿no? Y nosotros generamos algo que se llama indicadores de sustentabilidad, que es un trabajo que lo hicimos por primera vez en el 2007, recorriendo el país, cuando constituimos una red federal de municipios, sí. Que lo empezamos con 5 municipios de acá de Córdoba y terminamos siendo 150 recorriendo el país con 9 nodos regionales. ¿De qué nos servía? Nosotros estamos en gestión. Comparar, traer experiencias, intercambiar experiencias, y eso fue nutriendo nuestras ordenanzas. Y de todo ese trabajo surge esta idea de los indicadores, que son unos 30, 40 indicadores que van marcando la evolución de nuestro sistema, ¿no? En todo sentido, en 3 tópicos: la economía, el ambiente y lo social. Entonces, sí, que son las bases de la sustentabilidad. Exacto. En base a ese parámetro dije, bueno, eso es una herramienta tremenda. Ayer me reuní con un vecino comerciante que vino a tener una charla conmigo. Estuvimos 2 horas charlando, así, ida vuelta, esas charlas lindas. Productivas. Productiva, ¿no? Un comerciante del tema de regalos para niños, cotillón, un rubro no turístico. Y me dice, yo me lo leo de punta a punta. ¿Y lo tenés impreso? No, yo lo bajo de la página y lo leo, lo sigo. Tengo claro cuántos comercios hay en esta zona, en la otra, cuántos pupitres tenemos en las escuelas, cuántas atenciones al año hace en salud. Con eso planifica él. Y con eso él tiene una dimensión de dónde está viviendo, ¿no? Y el inversor, para el inversor es una herramienta extraordinaria, porque ahí, como estudiamos la economía, estudias los flujos, las tendencias. Decirte, por ejemplo, que en los últimos, 15 años, la tendencia de grupos familiares a parejas ha dado un vuelco. Ni hablar de que del uso del turismo, que hoy lo vemos evidentemente, de la salida breve y muchas veces al año. Bueno, pero una cosa es decir, me parece que es así, y otra cosa es tenerlo medido y ver la evolución del 2007 a hoy, donde uno dice, así ha sido. Entonces, a la hora de que alguien tiene que planificar un hotel, un complejo de cabañas, las primeras cabañas eran para 8, para 12, porque el paradigma en ese momento era alojar a 2 familias en una unidad, ¿no? Claro. Entonces era tengo para 8, y era como una cosa, qué bárbaro, tengo para 8, ¿no? Todo eso fue generando una mirada sobre la normativa que fue generando como un equilibrio. Y eso lo fuimos tomando de la experiencia, no solo en el país, porque estudiamos los casos de México fuertemente, de España fuertemente, de Inglaterra, de toda Latinoamérica, y era estudio, ¿no? Y muchas veces eso es un tema que no se ve, no se advierte, no lo advierte el ciudadano del pueblo, ese vecino que vos dices que también gobernamos por ese vecino, obviamente. Claro, sí, por supuesto. Ese trabajo no se aprecia.
y parece que es toda una generación espontánea, pero no es así, no hay una tarea tremenda. No, porque es un trabajo donde lo estás cuidando a él y donde lo estás cuidando a él también. ¿No? Y hablando de esto, el turismo tiene una gran problemática que no podemos resolver, que solo lo resolvemos amesetando la estacionalidad, o sea, bajando los picos, que la villa en esto es muy pionera. Tenemos 150 días de ocupación promedio, los últimos datos, al año. Este es un número, en el promedio es un número tremendo. Muy bueno. Es muy bueno y es real porque está medido todos los días, ¿no? Pero es el resultado de ese trabajo. Es una estrategia, pero quiero decir que a pesar de eso, el empleo en negro, el subempleo, sigue siendo una cuestión estructural. Mira. Entonces, el desafío es cómo logramos desarrollar una sociedad de iguales, de ciudadanos que tengan igual acceso a los mismos servicios y a las mismas expectativas, si hay gente que está dentro del sistema y gente que entra y sale del sistema, ¿no? Y yo lo entiendo, el empresario que dice, bueno, yo cuando tengo mi hotel lleno, obviamente tengo la capacidad de mi personal y después cuando lo tengo chiquito mantengo una base del personal, pero después tengo un grupo. Claro. Entonces, hay que diversificar la economía, claramente, así sean destinos muy turísticos como el nuestro, para lograr que haya una base de un porcentaje de puestos de trabajo dentro de la población económicamente activa de nuestra localidad. Que estén cubiertos. Que tenga esa base y que después entre y salga al turismo, exacto, pero que quede con esta base, porque si no generamos un sistema de mucha inequidad. Y eso se ha dado cuando uno analiza el fenómeno de Bariloche, por ejemplo, con villas de 30, 40 mil habitantes, ¿no? Claro. O lo que le pasó a San Martín de los Andes. O las falta de planificación. Y eso es una consecuencia. Y nosotros también tenemos por allí algunos emergentes que nos cuesta tener adentro del sistema. Y es un desafío para todo el sector, ¿no? Porque siempre lo hablamos con los empresarios para ver cómo logramos sostener. Se viene ahora, estamos en un contexto de crisis nuevamente, que en términos de turismo tenemos una gran oportunidad. Es una oportunidad. Increíblemente, y quizás sea la burbuja del turismo, pero también el turismo vive de ciclos, ¿no? Obviamente. Estamos ahora en un ciclo donde la imposibilidad del argentino de viajar al extranjero, hoy me pasaron el dato, amigos de Chile, que ya la prensa chilena está diciendo que van a recibir 1 millón menos de argentinos en esta próxima temporada de verano. Que es lo mismo que está pasando en Uruguay. Ayer me lo pasaron un post hoy, ¿no? Entonces, eso va a ser flujo de argentinos. Con el Hub Córdoba, mucho más, ¿no? Pero hay que estar muy activo en las promociones en esos lugares, muy atentos, hay que ser muy rápido. Hoy hay muchas estrategias y me parece que en eso nos falta todavía tener esa dinámica de velocidad, de anticiparnos, de saber cuál es la perspectiva que tenemos hoy para los próximos 7, 8 meses, saber dónde va a estar el país y qué oportunidades tenemos, ¿no? Es así. Eso es un análisis que hay que hacerlo permanentemente. Es así. Lo dialogamos mucho. Tenemos un instituto mixto, nosotros de turismo, teníamos un ente mixto como el que tienen ustedes en Carlos Paz. Eso tiene una tasa que va afectada directamente a este ente, que lo modificamos el año pasado, lo pasamos a instituto porque le pusimos la investigación como un eje central de la cuestión, ¿no? Por eso hay un área que es de indicadores que está permanentemente investigando la evolución de nuestro destino turístico y cómo generar nuevos productos, nuevos atractivos turísticos en función de cómo se está moviendo el contexto, ¿no? Que eso es un ejercicio. Me fascina ir a las ciudades y me detengo a ver qué hace la gente. Es fundamental. Me voy a Buenos Aires, me siento en una plaza media hora porque el teléfono te permite seguir trabajando. Lo apagás un poquito para poder mirar para arriba. Y veo qué hace la gente, cómo es la conducta, qué hace en su tiempo libre. Lo hablo con amigos. Y ahí empezamos a pensar cómo adaptar nuestras alternativas a ese uso que hace un ciudadano, que es de donde vienen los visitantes de Córdoba, ¿no? En general, de nuestro pueblo en particular. Muy bueno, Sergio. Realmente cuando nosotros hablamos y también cuando con la licenciada Silvia Ramallo, con quien tenemos toda la parte de capacitación, decimos, el turismo no es simplemente hacer folletito, limpiar el hotel y salir a decir que vengan. No, el turismo
además y fundamentalmente es esto, es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque vos te sirve comparar, planificar, cambiar, ¿no? O sea, ver las oportunidades, las amenazas, anticiparse, que es lo más importante. Y bueno, anticipándonos a qué se viene de acá a fin de año, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros tenemos nuestro principal evento del año, que es la Fiesta Nacional de la Cerveza. Ahora nomás. Venimos trabajando ahí un trabajo interesante este año. Le propusimos a la Sociedad de la Villa un trabajo de comenzar a construir una figura jurídica mixta para la organización de este evento, que es muy grande, ¿no? Que es muy importante y ya tiene un peso muy importante dentro del municipio. ¿Cuánta gente junta? Y entre 120 y 150.000 personas, ¿no? ¿Cuándo va a ser? De 11.000, ¿no? Sí, claro. sí. Y bueno, yo siempre digo que somos como una esponja, ¿no? Está livianita en un momento y después está llena, completa. Pero está bueno. Está bueno y tenemos esa experiencia. Así que eso se viene del 5 al 15 de octubre. Sergio, te agradezco, te felicitamos, porque lo que queremos hacer a través de Actores del Turismo es mostrar para que otros copien de verdad. Sí, hay que tomar las experiencias, ¿no? Las buenas y las malas, porque en eso hay que aprender de todo. Es así. Y hablando de cerveza, bueno, sí, cerveza es como ir a la casa de los cerveceros, claro, ¿no? Cerveza de la Cumbro, ¿no? Del Búho. Y los alfajores. La gente del Búho siempre participa en nuestros eventos, ¿no? Sí, muy apreciada. Y buenos cerveceros, ¿no? Y alfajores. Bueno, también los tenemos allí, ¿no? También en la villa tenemos un local en la villa, sí. Es así. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Carlos. Seguimos en Actores del Turismo. Sí, un balance muy positivo. Una FIT con más de 1.600 expositores. Una FIT con 52 países participando, hecho que nunca tuvo antecedentes. Una FIT con la presencia del presidente de la República en la visita del presidente Macri, un hecho que tampoco nunca tuvo antecedentes. Una FIT donde pasaron 10 gobernadores, una FIT por la que pasaron el jefe de gabinete de ministros, el ministro Ibarra, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro Ibarra, el ministro Dietrich, el ministro Berman, el presidente del Plan Belgrano. Una feria donde hubo 4.000 reuniones de ronda de negocio entre compradores y vendedores de todo el país, del mundo. La verdad que fue una feria donde hemos cerrado un montón de acuerdos con distintos países, con Italia, con Chile, con Brasil, con Panamá, que nos han permitido, con Uruguay, que nos han permitido seguir generando infraestructuras y posibilidades para nuestro país. Yo estoy muy contento con esta feria porque además ha demostrado la vitalidad de nuestro sector. Lo vivo, lo fuerte que está el sector del turismo, un sector que va a seguir dando buenas noticias en la Argentina. Esperanzados en tener una buena temporada a nivel Argentina. Yo espero que sí, yo estoy convencido que vamos a tener una gran temporada de verano en el país. Espero que esto se concrete y que bueno, como todo hace prever, este verano sea uno de los mejores veranos para el turismo argentino. Felicitaciones, Gustavo. No, gracias a usted por estar siempre. Y bueno, vamos a seguir en Actores del Turismo con la profesora Silvia Patricia Ramallo. Bienvenida, Silvia. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, hoy queríamos hablar un poco ya que vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con la capacitación y la formación profesional, poder ir un poco a la génesis, ¿no? de cómo se empezó a hablar de formación profesional. En el turismo particularmente, hace más de 50 años atrás, todo aquel que se animaba a prestar servicios turísticos
lo hacía quizás por una real vocación o porque tenía quizás un monto para poder invertir y poner un complejo de cabañas, un hotel, un emprendimiento gastronómico, ¿no? Había heredado algo, habría una agencia, ¿bien? Pero en realidad no se hablaba en la génesis de todo esto de formación profesional, de capacitación permanente, ¿sí? Empezaban a aparecer las primeras, como decíamos nosotros en una época, escuelitas de turismo. Inclusive Córdoba tiene la escuela más antigua del país, totalmente comprobado, que es Montes Pacheco, ¿no es cierto? Pero obviamente el que se animaba a estudiar e inclusive decirle a sus padres voy a estudiar turismo, hace 20, 30 años atrás no era tan fácil. Claro, ¿de qué vas a trabajar? Le preguntaba al padre seguramente. Y no era tan entendible, ¿no? Más en una provincia donde hablamos siempre de abogados y médicos. Entonces realmente hubo como pioneros en ese tema, ¿no? Entonces la idea fue de a poco metiéndose en la cabeza cuando se empezó a ver el crecimiento de la actividad. Esa es la realidad. Al principio la actividad salía casi por excusa, digamos, ¿no? Y de a poco se fue notando de que cada vez había más necesidades que había que responder profesionalmente, y aquel que en su momento lo había hecho porque lo había heredado o porque tenía un dinerillo para invertir, bueno, llegó un momento que esas herramientas no le eran suficientes. Entonces en esa génesis, un poco hoy hablar de eso, empezó a nacer desde ver la necesidad. Para eso requeríamos realmente profesionales. Inclusive se empezó a hablar hacia la década del 90, con la creación del registro de idóneos en turismo, de la necesidad de empezar a tener profesionales que para habilitar una empresa de viajes, para la parte de hotelería, de la gestión hotelera, obviamente la gastronomía también como otro de los pilares del sistema turístico. Bueno, entonces la idea un poco empezó a nacer ya en esta década del 90, de la valorización del recurso humano, la necesidad de la capacitación constante. Cuando hablamos de capacitación constante estamos hablando de la gente que quizás no hizo la carrera profesional, pero sí ve la necesidad de que tiene que ayornarse a los cambios, ¿no? Más allá de no seguir una carrera, pero por lo menos aprender atención al público. Exacto. Y por supuesto siempre poner en el tapete, y los que estamos como formadores en carreras profesionales decimos, si no tenemos vocación de servicio, no podemos arrancar, ¿no? O sea, cualquier joven que hoy estudia estas carreras profesionales sabe desde el minuto 1 que para dedicarse a todo lo que sea sistema turístico y formación profesional, debe tener en primer lugar vocación de servicio. Si no tiene vocación de servicio, no podemos empezar a hablar. Vocación de servicio significa, y para ir cerrando un poco esto, si debo trabajar un domingo, si debo trabajar un sábado a la noche para que mi huésped, para que mi turista esté contento, lo debo hacer con gusto. Bueno, todo eso ha sido como la base y esta génesis, como decíamos al principio, de empezar a pensar en la formación profesional. Muchas gracias, Silvia, y seguiremos en todos los programas de Actores del Turismo dando esas perlitas especiales de capacitación. Seguimos en Actores del Turismo. Y así pasó otra edición más de Actores del Turismo. Realmente muchas gracias, como siempre, a la gente del Hotel Eleton por cedernos las instalaciones, a los amigos de Villa María, Calzados Romanelli y Pato Pampa, a la cerveza artesanal El Búho de la Cumbre y, por supuesto, a los alfajores Chamas. Al equipo de producción por el aguante, y a ustedes los espero el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana por la pantalla del 12.